Saludos. Tengo el placer de tener a Lady Gómez aquí. Siempre la había querido tener a mi lado, pero se me escurría, se me escapaba. Y aquí está. Lady, ¿cómo estás? Bien, bien, Kiko, bien, trabajando. He visto que te has convertido en el sujeto, en la protagonista de unas guerras intestinas muy fuertes, ¿no? No solo una cantidad de candidatos en el Táchira que se han ido retirando, porque el proceso se ha ido depurando, pero digamos, es como un punto de honor para Henry Ramos. Henry Ramos le dice a todo el mundo que bajo ningún concepto, y uno ve lo fuerte que te atacan. Sin embargo, tú has diseñado una estrategia de campaña que es pelear con quien tiene que pelear, con Bernal. Pero llama la atención, yo leí una declaración tuya que decía, pero bueno, ¿qué sentido tiene esta pelea? Una pelea donde no importa ganar, sino perder. O sea, una pelea donde te estás disputando el segundo lugar o el último, la dirección de la oposición. Por Dios. Bueno, mira, primero que los tachirenses estamos bien claros quiénes son los que padecen la crisis y la desidia que ha generado el gobierno en el Táchira, el gobierno nacional. Henry Ramos no vota en el Táchira. No sé cuánto tiempo tendrá que no va al Táchira. El doctor Henry Ramos vive aquí en Caracas. En el Táchira, quienes padecen y quienes de verdad no pueden aceptar ni tolerar bajo ninguna circunstancia que el régimen de Nicolás Maduro llegue a gobernar con el señor Freddy Bernal son los protagonistas de este proceso del 21, de manera tal que quienes han tomado como adversidad descalificar, vulnerar, agredir a los sectores de la oposición que decidimos quedarnos, que decidimos enfrentar al régimen desde los escenarios electorales y que nunca nos hemos prestado para negocios políticos, quedándonos en la casa, para descalificar al voto y que el gobierno pueda tener más poder, y que nos hemos quedado con la gente, atendiéndolo, haciendo presencia, ayudando a la población desde los escenarios gubernamentales que legítimamente ganamos, y aunque no podamos desarrollar carreteras, autopistas, edificios, hemos estado presentes con la población ayudándolos en la crisis en el área social, tienen el convencimiento de que Freddy Bernal no va a gobernar el Táchira, y no lo va a gobernar por 1000 razones. Porque Freddy Bernal se ha paseado por las calles del Táchira con chalecos antibalas y armas de guerra, porque Freddy Bernal representa la extorsión, porque Freddy Bernal representa la agresión al pueblo tachirense, la humillación, de manera tal que yo no me distraigo en aquellos que quieren derrotarme a mí para darle poder al régimen. Yo estoy enfocada en una campaña electoral para acompañar la propuesta del Táchira, que el Táchira siga siendo una tierra de resistencia al abuso, y para darle una lección al gobierno y decirle: la violencia, las armas, la extorsión, la matraca, los negocios ilegales, no los queremos los tachirenses. Los tachirenses queremos que nos dejen trabajar, que no nos humillen, que no nos vendan la gasolina a $2 el litro de gasolina, que no sigan negociando con el gas, que no sigan utilizando la frontera como un negocio para engordar los bolsillos de ellos o de los militares, y para que verdaderamente el pueblo del Táchira tenga la libertad de producir y trabajar. Ahora, quienes andan en una línea diferente, tratando de hacerle el juego a Maduro y a Bernal, creo que van a quedar en la acera del olvido. ¿Por qué en la acera del olvido? Porque el pueblo lo observa, el pueblo lo califica, el pueblo sabe quiénes son los que están debatiéndose espacios políticos para perder o para ser segundones, y el pueblo quiere que la oposición verdaderamente en algún momento llegue a gobernar este país, pero la oposición que verdaderamente le duele lo que le pasa a Venezuela, no una oposición que se va y vuelve, se va y vuelve, y mientras se va, Maduro tiene más poder, porque si depende de esa oposición, yo creo que Maduro se le van a caer los dientes allí y se le va a caer el pelo de viejo, porque si esa oposición tiene 22 años diciéndonos que van a ir para Miraflores, que la hora cero, que la salida, y cuando van para una marcha no los dejan pasar de Plaza Venezuela, terminan la concentración de la marcha en la Plaza de las Mercedes, el pueblo está cansado de esperar en 22 años que llegue verdaderamente una oposición frontal, una oposición que fortalezca los liderazgos nacionales, porque es que hay otra realidad, Kiko. ¿Por qué me adversan? Porque yo decidí no acompañar más aventuras, porque yo soy una dirigente político que salgo a la calle todos los días a trabajar con las realidades sociales que uno se consigue en la calle, y la gente ya no cree. Ya la gente dice: ¿cuántos años más?
La salida, el gobierno de transición, el cese de la usurpación, la calle, todo, la hora cero, el TIAR, la invasión, los marines. La gente está cansada, Kiko. Ah, espérate un momentico, fíjate. Vamos a meternos en todo lo que te señalaste porque me moría por conversar contigo. Porque yo aquí, desde mi humilde espacio, siempre te he defendido, tú lo sabes. Pues es un abuso lo que están haciendo contigo, todos esos ataques, porque más bien tú eres una heroína, como lo es Alfredo Díaz, como lo es Guevara, como lo es Barreto Sira, que les tocó ser gobernadores en medio de la abstención, la caída del situado nacional, porque manejan presupuestos muy pequeños y toda esta conflictividad que al final de cuentas es difícil hacer gestión ahí. Total. Entonces, pero salieron adelante y para mí eso tiene un valor muy importante. Debería haber lealtad, solidaridad y no esta cosa horrible que estamos viendo. Pero de eso vamos a hablar. Pero fíjate que en el Táchira, yo soy Gochito. Gochito, tengo aquí mira, Bacaraca. Y el Táchira, fíjate, que es uno de los territorios más radicales en cuanto al enfrentamiento con el gobierno. Ha sido duro el Táchira. Sin embargo, a Pérez Vivas lo sucedió Bielma Mora, y a Bielma Mora lo sucediste tú. Así es. O sea, no ha sido fácil el tema Táchira. Es como Mérida también, ¿no? Con todo. Capriles, cuando Chávez ganó en Mérida. Sin embargo, la gobernación se ganó fue después con Guevara. No en medio ni siquiera cuando Capriles obtuvo esa votación. Porque son distintas las votaciones nacionales que las votaciones regionales. Son muy distintas. Pero en el Táchira el chavismo es fuerte. Siempre ha sido fuerte. Y una oposición dividida, pues, tiene garantizado la derrota. Ahora, lo que yo no entiendo es una racionalidad en la cual es preferible perder que llegar a acuerdos. ¿Qué pasó en ADE? Porque fíjate, a mí, en las discusiones aquí que tenemos en el programa y en las que tenemos por debajo, en la investigación de la política, porque tú sabes que uno no está pila, yo sé todo, a mí no me pueden venir con cuentos. Entonces uno discute el tema de los alacranes. Alacranes porque confiscaron los partidos, porque se prestaron al juego en la Asamblea para quitarle la presidencia a Guaidó. Alacranes porque son vendidos, no sé qué cosa. Pero, yo un momentico, mira, el tema de ADE no es un asunto de alacranes. Bernabé y Henry Ramos eran uña y carne, pues, para arriba y para abajo. Ahora, Bernabé manejaba el Maldecás, que se llama, ¿no? Que la maquinaria es la electoral. maquinaria electoral. Y durante varios procesos, yo lo sé, 18 seccionales permanentemente señalaban que había que ir a elecciones. 12 abstenían y una, lo que diga Henry Ramos. Pero inclusive en el proceso de la Asamblea Nacional, Henry Ramos anunció que iba a elecciones y a los 3 días cambió. De manera que ADE, la división de ADE pareciera ser una división del tema electoral y de las salidas de fuerza, porque al final de cuentas ADE quería votar, eso estaba en la encuesta. Eso está ahorita, fíjate que en Datincor, en Nueva Esparta, el PSOE tiene 27% y ADE tiene 14%, pero la tarjeta, porque la gente no sabe si se dividieron o no, menos con pandemia. Entonces, ¿qué pasó en ADE? Que esto termina convirtiéndose en un conflicto que priva a la oposición, que ahora vino un tiempo de cobrar unas facturas cuando no es en tiempo de eso. Me lo vas a contestar cuando regresemos, porque ya me están diciendo que estoy hablando mucha pistola y que tengo que ir para el corte, y yo corto como muy obediente que soy. Seguimos con Lady Gómez, aquí con nosotros. Lady, ¿qué pasó en ADE? Que ese conflicto ahora inundó a la oposición. Entonces ahora resulta que hay como unas prohibiciones. Si hay uno de Bernabé, no hay alianza. Si hay uno de Henry Ramos, no hay alianza. Es como una cosa como una maldición, no sé, una cosa a cuchillo, no sé, una pérdida de la racionalidad política lo que hay ahí. Mira, Kiko, en Acción Democrática siempre nos han formado, yo tengo 19 años militando en Acción Democrática como dirigente política Pero tú eres activo. Jovencita. Y siempre nos formaron con el contexto ideológico que
a los espacios de poder que representa este régimen, que no es solo ahorita Maduro, desde que llegó Chávez, había que defender el voto para llegar a los espacios de poder y fortalecer una propuesta nacional. Y nos decían, hagan comités locales, monten padrones electorales, que eso es lo que el partido tiene en su objetivo inmediato y en su futuro. Una fortaleza. Sí, es la fortaleza. Incluso hoy, dentro de la oposición, el partido de mayor relevancia, a pesar de las situaciones internas, es Acción Democrática. ¿Qué sucede? Los adecos evaluamos la defensa del voto y quienes decidimos quedarnos en Acción Democrática, a pesar de la descalificación y esa campaña desproporcionada de agresión, porque nos quedamos en Acción Democrática, nos quedamos primero porque somos adecos, porque estamos defendiendo la formación política que nos generaron durante todos estos años, que es la defensa del voto, y porque definitivamente un partido con maquinaria, con estructura, con contexto ideológico, con gente, con ideología, no podía seguir acompañando ese esquema del gobierno interino que no le resolvía ningún problema a los venezolanos. Un gobierno interino que no logró elecciones libres, que no cesó con la usurpación y que en la transición los venezolanos no le vieron ninguna solución a los problemas del día a día, al salario ineficiente, a la salud, a los servicios públicos. Entonces, acompañar, la propuesta era seguir acompañando a un gobierno interino y los adecos teníamos que quedar sujetos a la agenda de Juan Guaidó, y si Juan Guaidó decía sí voten, entonces sí votábamos, y si Juan Guaidó decía no voten, ¿qué le íbamos nosotros a ofrecer como solución a la población venezolana? Esa es la razón directa por la cual yo decido quedarme en Acción Democrática. Que me descalifiquen, que me digan, yo soy adeca, yo represento una institución partidista que acaba de cumplir 80 años, yo no estoy representando los intereses de Pedro, de Juan o de José, o de los que se hayan ido a sentar en México, o de los que estaban representando al gobierno interino. Yo soy una dirigente de Acción Democrática que me formaron en un partido donde nos dijeron hay que salir a darle la cara a la población, hay que construir estructuras humanas para poder relevar del poder a quienes hoy están generando desgracia en el país, y sencillamente yo decidí quedarme en Acción Democrática. Quienes hoy se fueron de Acción Democrática nos descalifican, tienen posturas vengativas, incluso hasta el pudor mío como mujer se expresan de una manera que, bueno, que jamás en la adversidad política yo había escuchado tantas descalificaciones impropias. Pero en este escenario yo no me distraigo en eso, porque el escenario de la realidad en la calle es que el responsable de la crisis del pueblo, el pueblo cobra y no puede desayunar ni siquiera una empanada, le alcanza, no le alcanza para el pasaje, porque en el Táchira el transporte público lo cobran en moneda extranjera, el gas lo cobran en moneda extranjera, el gasoil, la gasolina, todo, porque de paso, desde que Bernal llegó al Táchira, lo que hizo fue hacer negocios con los servicios públicos. Entonces, en este escenario, si quieren seguir descalificando a Lady Gómez, bueno, eso es un escenario que la misma gente lo rechaza, porque cuando la gente ve a los dirigentes de la oposición agredir a la misma oposición que decidió quedarse en el país para dar la cara, bueno, la misma gente va dejando a un lado a esos dirigentes. Un dirigente que se encargue de descalificar, de agredir y de negociar el voto cuando le conviene, ese dirigente no tiene ningún tipo de confianza, la población no tiene confianza hacia él. De manera tal, Kiko, que te puedo decir con toda responsabilidad y con toda seguridad en mi trabajo, que no tengo absolutamente ninguna afectación por las descalificaciones que se puedan generar a través de ese sector de AD que se fue. Yo estoy en Acción Democrática, incluso los candidatos esos que representa la MU no se quieren contar, andan diciendo que en el Táchira andan buscando $400.000 para derrotar a Lady Gómez. Sí, yo vi el video. Pareciera que tienen allí un negocio allí para que Bernal gane. Yo les puedo decir con toda propiedad y se lo digo al país, Freddy Bernal no va a gobernar el Táchira, y no lo va a gobernar por una sola razón, porque el Táchira siente una sensación nauseabunda cada vez que él representa abuso y ¿Qué pasó en las humillación. elecciones de la Asamblea Nacional? Porque los adversarios tuyos señalan que cuando la elección de la Asamblea Nacional tú no sacaste votos, no convocaste a la gente no te respaldó, sino ganó la abstención. La elección de la Asamblea Nacional tuvo un nivel de participación del 19%, la abstención definitivamente ganó. No teníamos en ese momento una plataforma política, sin embargo defendimos el voto, pusimos los padrones electorales para la defensa del voto de los tachirenses que decidieron salir a votar por iniciativa, por voluntad, por defensa del voto. Fueron más de 50.000 electores que salieron allí. Ahora pregunto yo,
cualquier aspiración política no necesita de esa población que creyó en el voto. Son personas que están viviendo la crisis, que no tienen servicios públicos, que no se han ido del país porque tienen esperanzas que los políticos con responsabilidad y que le generamos confianza a la población sigamos luchando. Entonces, en ese escenario, entrar en la descalificación que porque tú votaste tú eres alacrán. Y entonces, ¿cómo se le dice a los que llamaron a quedarse en la casa y Maduro se agarró la Asamblea Nacional para él completa, puso un CNE y entonces ahora los que se quedaron en la casa haciéndole favor a Maduro ahora se cuentan con el CNE? Es una incongruencia total, pero yo no me distraigo en eso. Mi objetivo en este caso es liberar al Táchira de un gobierno mercenario que pudiera representar el señor Bernal. El señor Bernal, en este caso, pudiéramos decir que el señor Bernal toma la frontera para generar una economía totalmente ilícita, donde no hay controles fiscales, donde no hay controles del Estado, donde no hay absolutamente nada, y vas a sentar a esa persona a administrar los intereses de los tachirenses para que te extorsionen con la gasolina, con los servicios públicos. Mira, Kiko, en el Táchira, para tú poder movilizarte de un municipio a otro, tienes que pagarle en dólares a las alcabalas que pone Bernal. Entonces, el señor anda, ahorita se puso una camisa rosada y entonces ahora anda, se quitó las armas y se quitó los chalecos antibalas y se puso una camisa rosada porque él es la manzapaloma. Los tachirenses no son tontos, los tachirenses tienen un profundo temor de que este señor llegara a la silla de gobierno. Por eso es que yo no me puedo distraer en las descalificaciones de la llamada MU. Pero hay un Incluso, problema, ¿tú sabes qué me Lady. dijo la MU? ¿Qué te dijo la MU? O sea, son tan mezquinos que los representantes de la MU dicen que si yo me voy de Acción Democrática, ellos se cuentan en unas primarias conmigo. O sea, maltratan al partido, maltratan a los militantes de Acción Democrática, que son muchos en el Estado, porque es un partido fortalecido. De historia. El doctor Henry Ramos se fue y Acción Democrática sigue en el Táchira existiendo. Tenemos maquinaria en todos los municipios, pero padrones Lady, electorales. fíjate, Entonces, pero ¿cómo esa tú pelea, puedes poner de condición que yo me voy a vengar de una persona y entonces para yo vengarme vamos a generar una derrota? Pues yo quiero decirle a los sectores que andan esperanzados en eso, que eso no va a suceder en el Táchira, Kiko. En el Táchira la sociedad tiene demasiada responsabilidad y madurez política. pero fíjate, toda esa peleadera, porque la gente no es boba, la gente dice, ¿cómo van a unirse estos tipos si siguen peleando entre ellos y descalificándose? Cucaracha, alacrán, ratapelúa. ¿Cómo la unidad es una mentira? Pero además son unos políticos sucios, tramposos, porque todo lo que rodea la política, todos los comentarios que circulan, son todos negativos, ataques fuertes, etcétera. Lo que se está generando es, no me da la gana de meterme en política, yo lo que tengo es que sobrevivir. Las encuestas todas dicen que cuando le preguntan a la gente, mire, usted saldría a pelear por gas, agua, luz, tengo que comer, además, si salgo me meten preso, porque un pueblo que duró todos estos años en la calle con protestas, bueno, al final, esperando que vinieran otros a resolver el problema, terminó diciendo, no, yo tengo que sobrevivir a como de lugar y poco me importa estos políticos que son chuceros, que ni siquiera tienen respeto por ellos mismos, no son solidarios, son mala gente y nos vamos al corte. Bueno. Nos vamos al corte, ya regresamos. Seguimos con Lady Gómez. Hay una canción de Frank Sinatra que se llama Lady. Te la voy a poner, es una belleza de canción. Y a las damas ni con el pétalo de una rosa. Sin embargo, a ti te han dado y tú te has vuelto dura, porque al final de cuentas tú tienes un compromiso como gobernador y tienes una gestión que defender. Pero, fíjate, que yo no entiendo. Oye, la gente está viendo este escenario de confrontación interna, de vetos, de sobrenombres, de etiquetas, de unos estilos de hacer política. Bueno, el cuento del Zulia, a Pablo Pérez, quien parece que lo mata como candidato a la alcaldía, dicen que es Manuel Rosales. Y todo el cuento de Ocarij y David Uzcategui, y donde quiera que te metes vas a encontrar unos conflictos y unas peleas y unos maltratos entre gente que hasta hace poquito estaba en manifestaciones agarrados de la mano, inhalando juntos gas lacrimógeno.
defendiendo a los presos políticos o lo que sea, y ahora con esa rabia, eso lo está viendo la gente, y en el Táchira dice lo mismo que el país, la gente rechaza eso. Entonces, la posibilidad de que el 80% que vota o que quisiera un cambio en Venezuela vote contra Maduro no existe, porque la oposición es peor que Maduro, porque ni siquiera se respeta a sí misma. Esas expresiones las he escuchado. Fíjate, justamente por esas razones, por esa competencia irracional, deslegítima, es que la gente ya no ve a la llamada tarjeta MU, a la llamada tarjeta unidad como la garantía de la unidad. Primero, que en el país no hay un líder nacional que unifique a todos los sectores de la sociedad democrática que quiere cambio, no lo hay. No hay un líder nacional que el pueblo confíe en él y unifique a todos los sectores de la sociedad. Eso será un escenario, bueno, a mediano plazo. Segundo, que la tarjeta de la unidad se convirtió en un negocio. La tarjeta de la unidad agarra y dice, desconoce los liderazgos. Fíjate lo que pasó en Miranda. Hay otros estados donde, aquí en Caracas venían trabajando algunos dirigentes y resulta que llegaron del exilio dorado, en el negocio se partieron y picaron una torta y entonces esa tarjeta ya no representa ni liderazgos ni unidad. En ese escenario la población va a mirar a donde estén los líderes de partidos o que no estén en partidos que representen confianza, pero para eso tienen que ponerse por delante los liderazgos que le generen confianza a la población. Decirte que porque tú tengas una tarjeta de la MU, tú tienes una garantía de que vas a ganar, ya va, ¿y qué hiciste en estos 4 años por tu gente? ¿Dónde estabas? ¿Cuándo confrontaste al gobierno para defender a tu pueblo? ¿Qué gestión de gobierno hiciste, como el caso del Zulia? ¿Qué gestión de gobierno hubo allí si esa gobernación se perdió porque partieron, como dice, picaron la carrera y se fueron? Entonces, todo lo que ha sufrido la población en estos 4 años, la población evidentemente que va a mirar a donde estén las mayorías que generen confianza. Por eso yo, más que preocuparme por una tarjeta que diga MU, yo estoy abocada a generar las mayorías donde la gente vea la confianza en el trabajo que nosotros desarrollamos en 4 años, que si bien es cierto, no desarrollamos grandes carreteras o desarrollamos planes de autopista, estuvimos con la atención social y en materia de salud pública, sobre todo en la pandemia, al lado de la gente. Bueno, agarraste coronavirus. Sin el apoyo de Maduro, porque Maduro no manda un centavo, sin el apoyo del gobierno interino, porque no llegó una pastilla por ayuda humanitaria, pero nosotros afortunadamente pudimos paliar esa crisis. Yo tuve que salir a hacer enlaces con algunos organismos internacionales y hoy el 60% de la salud pública en el Táchira es financiada por los organismos internacionales que llevan dotación a los hospitales y a los ambulatorios gracias a las diligencias que desde el gobierno yo pude realizar. Entonces, ¿qué le interesa a la gente? Que un político tenga más Twitter o que un político tenga más like en las redes, porque hay muchos que se dedicaron en esos 4 años a hacer eso. Mira, Kiko, yo he tenido que confrontar no solo con el régimen de Maduro, que representa la humillación y la desgracia que está viviendo el pueblo de Venezuela. He tenido que confrontar con la mala política de la oposición, que pareciera que se acostumbró a ser oposición y que Maduro no se vaya nunca del poder, que pareciera que se acostumbró a tener un modo de vida siendo oposición. ¿Cuántos políticos no se fueron por las trochas, por persecución, y cuántos han regresado por maiquetía en los aviones normales como si nada hubiese sucedido? ¿Y a razón de qué es eso? A razón de negociaciones, ¿verdad? Si se pueden negociar permanencias y estabilidades, ¿por qué no se pone en la agenda de las negociaciones la necesidad del pueblo venezolano? De la gente. ¿Por qué no se dolariza la economía venezolana para que los asalariados ganen un salario en dólares que le permita comer 3 veces al día? ¿Por qué los hospitales públicos no tienen una inversión en divisas mensuales para que pueda existir dotación de medicamentos y no se mueran los venezolanos por falta de medicina? ¿Por qué? Porque eso no es un interés en la negociación. En la negociación se están resolviendo qué me vas a dar a mí, qué tarjeta me vas a dar a mí, con qué tarjeta voy a aspirar. Y hay un sector de la oposición que no está aspirando a tener los espacios de gobierno para ayudar a la gente o para defender a su pueblo. Sencillamente están aspirando por las retaliaciones y las venganzas. Si a mí me dan esta tarjeta, yo hago perder allá, y si ellos pierden allá, el gobierno me va a deber el favor a mí y yo voy a tener una buena entrada con el gobierno. Eso al pueblo le da asco. Eso es nauseabundo. Esos negocios políticos al pueblo le da como náusea. Y los políticos que sabemos interpretar ese malestar de la población, no le podemos tener miedo a los votos. Si tú no eres capaz de ganar unas primarias,
tú no eres capaz de ganarle al gobierno. Si tú no eres capaz de ir a contarte, tú no eres capaz de ganarle al gobierno. Si tú no eres capaz de organizarte y ganarle a la maquinaria política del gobierno, entonces dedícate a otra cosa, pero político no te puedes dedicar, porque si te vas a dedicar a político solamente para hacer negocio, no tiene sentido. Y dedicarse a la política para quedar de último, como que tampoco. Y aquí hay un poco que andan apostando a quedar de último con tal de generar derrota. Y el pueblo los está viendo y el pueblo los está observando. De manera tal que por esas razones yo estoy abocada al trabajo, porque mi trabajo y mi tarea en este momento es derrotar a Freddy Bernal. Y te voy a derrotar, Freddy. Si quieres le puedes dar un programa aquí, si gusta. No sé si será agradable que lo invites, pero... No, yo he entrevistado muchas veces a Freddy Bernal. Lo voy a derrotar y se lo voy a derrotar a Maduro y lo voy a derrotar por los tachirenses. ¿Y tú sabes por qué tengo la convicción que lo voy a derrotar? Porque trabajo todos los días y en estos últimos 4 años me dediqué al Táchira. En ningún momento tuve miedo de defender al Táchira, incluso cuando tuve que asumir posturas impopulares como decir que no creía en un gobierno interino, que se dedicó fue a hacer negocios y no le generó ninguna solución al pueblo. Salí y le di la cara al Táchira. Muchos sectores me criticaron, pero hoy la historia y el tiempo me han dado la razón. Fíjate, la reunión del CELAC en México, que acaba de terminar, bueno, Maduro fue y viajó retando a los americanos. Y cómo no, el presidente de Uruguay y el de Paraguay le cayeron encima, lo desconocieron. Pero la reunión aprobó una solicitud de que el gobierno americano le quite las sanciones a Venezuela, lo que significa para Maduro un respaldo. Ahora, la geopolítica se mueve. Fíjate el caso de Alessap o el del pollo Carvajal, todas las implicaciones, los juegos que hay detrás de eso. Los rusos se oponen a que Alessap sea extraditado y dicen que eso va a deteriorar el diálogo en México. Pero esa reunión, fíjate, que yo vengo pensando, no sé, te lo consulto aquí con la gente para que me ayude. Fíjate, la reunión del CELAC, una reunión de ese tipo cuesta 2 años planificarla, para que los presidentes coincidan en los horarios, los viajes, año y medio por lo menos. Quiere decir que cuando Maduro fue a México a discutir con el G4 el diálogo, todo este asunto de la negociación, sabía que venía, pegado a esa reunión, venía la del CELAC. De manera que no me extraña que haya una planificación estratégica ahí. Ya va, que vamos por corto. Yo hablo al final y después tú regresas. Dice mi hija, no es justo. Vamos por corto y ya regresamos con Lady Gómez. Seguimos con Lady Gómez. Me callo rapidito. Fíjate, el nivel de planificación estratégica de la política de Maduro y su gobierno es muy por encima del nivel que tiene la oposición en su conjunto. No solo por el poder y las ventajas que dan los análisis, las metas situacionales, la información que manejan los gobiernos. Hay un problema también de diseños de la política. Maduro, esa reunión que a mi juicio estaba todo más o menos cuadrado, pensado, piensa la política. Sin embargo, en la oposición hay un problema, oye, insólito. No solo no se piensa, no se corrige, sino que además hay unas peleas chiquitas. No estás peleando por el poder, estás peleando por el segundo, tercer lugar y por una factura. Kiko, eso es parte del negocio político. Mira, pero eso da asco, eso da asco. En este país nada pasa por casualidad. Todo es una causa-efecto. ¿Tú no recuerdas que Maduro antes de ese viaje a México, unas semanas antes, dijo, le ordeno a la oposición que me quite las sanciones, porque si no me las quita, me levanto de la mesa? Lo dijo textualmente. Y de la oposición primero no hubo reacción, ni hubo una réplica seria para darle un contexto verdaderamente respetuoso a la mesa de negociación. Y fíjate que después Maduro aparece en México. Por ahí salieron dos, le dijeron 2 cosas, pero en México se levantaron algunos documentos de relevancia e importancia para lo que son las consecuencias de las sanciones en Venezuela, ¿no? Entonces, aquí primero que no hay bobo. El pueblo está bastante sabio porque tenemos 22 años escuchando el mismo ritornete, se va mañana, se va pasado y resulta que todos los que dicen se va son los que se sientan siempre con Maduro y Maduro termina. Cuando ya está en la puerta con la maleta le ponen una bombona de oxígeno y empieza a respirar Maduro perfecto. Aquí no hay bobos, Kiko. Aquí no hay bobo. Yo tengo la percepción, incluso voy un poquito más allá de lo regional, porque mi escenario natural es la política regional,
pero yo tengo la percepción, sobre todo cuando uno viene a Caracas y como dicen, no, escucha, ve las opiniones. Los chismes. La percepción que después del 21 de noviembre, aquí va a haber un cementerio de la política tremendo. Es más, no van a alcanzar los espacios, porque esa política negociada que adversa los intereses de la población, el mismo pueblo la va a castigar. Mira, es nauseabundo que un político le diga al pueblo o vaya y bese viejitos y se tome fotos cada 4 años o cada 5 años. Pero primero, antes de ir a besar viejitos y a tomarse fotos, primero va y se sienta a negociar a ver qué le van a dar. Es nauseabundo que los dirigentes de la oposición se estén peleando el segundo y el tercer puesto para hacerle el favor a Maduro de que Maduro tenga más poder. Ay, ¿cómo se hace para revertir eso si no entienden? Entonces pónganse de acuerdo. Bueno, no les importa. Kiko, hay que asumir el reto de salir y convencer a la población. ¿Cuál es la política real, sensata? Yo he tenido que asumir muchos juicios impopulares. Yo fui a la Asamblea Nacional Constituyente y me dijeron hasta del mal que me iba a morir. Hasta del mal que me iba a morir. Y entonces ellos ahora están en México negociando una agenda que todavía el pueblo no ve un efecto positivo para la crisis que está viviendo. Pero lo que sí se vio positivo fue la ganancia del gobierno de que Maduro fue y se sentó allá en México después de darle una orden que les quitaran las sanciones. Pregunto yo, si le levantaran las sanciones al gobierno de Maduro, ¿quién va a auditar la calificación de la inversión con esos recursos? ¿Van a llegar los recursos a los hospitales? ¿Van a llegar los recursos a las escuelas? ¿Le van a aumentar el salario a los educadores y a los médicos que van a trabajar con los zapatos rotos porque no les alcanza el sueldo ni siquiera para comerse un desayuno? No se olviden de la agenda social de la población, la deuda social del gobierno de Maduro y de ese sector de la oposición que se sienta a negociar y obvia la crisis del pueblo, cada día crece más. Y eso es lo que hace que el pueblo no crea en los políticos. Pero ¿no te parece un avance que ese sector que estaba en la abstención se haya sentado a negociar? Por supuesto, pero la negociación tiene que ser para generar escenarios de avance democrático, no para generar escenarios donde Maduro salga más fortalecido. Y los escenarios que ellos están planteando es para que Maduro salga más gordo y más hinchado después del 21 de noviembre. ¿Por qué? Porque va a salir con gobernaciones, con alcaldías y no por liderazgo. Va a salir con más gobernaciones y con más alcaldías por la división generada con ese esquema vengativo, visceral, de que te quito y que si no me apoyas no te quito. ¿Cómo se ha manejado la situación en Chacao, en Baruta? Si tú no apoyas el mío, te quito la tarjeta. Bueno, yo no sé cómo será el efecto de esa tarjeta en esa zona, pero en el Táchira yo no tengo complejo, porque las necesidades del Táchira no son una tarjeta negociada en México. Las necesidades del Táchira es que Freddy Bernal se vaya del Táchira por la cantidad de daño que ha generado con sus negociaciones ilícitas y con su amedrentamiento y su humillación hacia el pueblo tachirense. Entonces tú no te puedes escudar en que si no te dan una tarjeta tú no eres líder. Por favor, ¿acaso la tarjeta esa negociada le está resolviendo el problema a los venezolanos? Pero los venezolanos sí quieren que los dejen trabajar. Ajá, que los defiendan, porque, Kiko. fíjate, el señor Helio Abraham da unas declaraciones la semana pasada, que a mi juicio, qué horror. Cuando él se mete con Capriles, le dice, Capriles acabó con la unidad, y narra que Capriles con Borrell intentaron de buscar participación electoral, condiciones, etcétera. Y Abraham dice que eso destruyó la oposición. Yo dije, oye, está alabando a Capriles, porque en el mismo discurso, él dice que cuando fueron a Oslo, el gobierno americano, sectores del gobierno americano no estaban de acuerdo con la negociación y por eso no se dio la negociación. Es decir, que esa oposición que se sentó a negociar no estaba representando los intereses del país, sino de otra gente, de otro sector, y lo dice Helio Abraham. Pero además, el caso Monómero, lo que acaba de salir de Citgo, la empresa ConocoPhillips, que una deuda de 1.500 millones de dólares, y todo, pagaron 300 no sé cuánto. Bueno, ¿y dónde salió eso? Y todo eso está a la par del público, pero los liderazgos le tienen miedo cuando le dicen, no te voy a dar la tarjeta de unidad, que no es la tarjeta de unidad. Entonces, que ese liderazgo no merece nada, entonces, pero porque no Kiko, tienen valor para defender el país. Pero, Kiko, es que un líder no puede pretender que su éxito electoral dependa de unas letras. Un líder tiene que depender del afecto de la población. Así es. ¿Y cómo te lo ¿Pero ganas? por qué pasa esto ¿Cómo entonces? te lo ganas? Defendiendo a tu gente, estando al lado de tu gente. ¿Qué tipo de liderazgo es el que tenemos aquí? Bueno, yo en el Táchira
Táchira me estoy enfrentando a una realidad, a una mala política que hay que ir desechándola. No puede ser, mira, Kiko, yo me sorprendo tanto, yo digo, Dios mío, uno aquí no puede perder la capacidad de asombro. Partido judicializado, quienes están como partido judicializado. Entonces, ayer estuvieron en partido judicializado y hoy te dicen que no te apoyan porque estás en un partido judicializado. Criticaron la votación del 2018 cuando Henry Falcón estuvo aspirando a la presidencia de la República. Quienes dirigieron la campaña de él hoy están en la MU diciendo que somos traidores. O sea, unas cosas porque sencillamente nos hemos limitado a defender la participación del pueblo como único medio legítimo porque no llegaron los marines, ni los helicópteros, ni el TIAR, ni las aeronaves a salvar a Venezuela y los venezolanos tenemos que hacer algo para salvarnos de esta crisis tan lapidaria que estamos viviendo. Entonces, te vas para afuera, duras unos años por fuera, después te llaman, te sientas, negocias, vienes acá, aspiras a algo, sabes que no lo vas a ganar, pero lo que te importa es hacer perder a uno, a otro y que Maduro tenga más poder. Mira, el pueblo los va a señalar y los va a señalar de una manera tan pragmática que no les va a importar la tarjeta, no les va a importar los likes, ni los Twitter, ni los seguidores que tenga. El pueblo va a desnudar y le va a quitar la careta a esos políticos que se han encargado de negociar los intereses de la población. Maduro es el principal responsable de esta desgracia y sus agentes políticos no le resuelven el problema a los venezolanos. Lady. Pero hay un sector de la oposición que sencillamente le interesa seguir siendo oposición y no le interesa ocupar los espacios de gobierno para ver si se le repone esto a la población. Mírame a los ojos, que tenemos que ir para el corte, ¿ok? Qué injusto. Vamos para el corte. Ya regresamos. Seguimos con Lady Gómez. Pero fíjate, cuando uno va a las encuestas o a la gente en la calle, porque las encuestas dicen lo que dice la gente en la calle. Cuando van a contar candidatos tal vez pasen situaciones que uno diga, esto no tiene lógica, pero en el discurso sí. Aquí la gente, el país completo, piensa, cuando le preguntan, está en Delfos, clarito, le preguntan, ¿qué va a pasar en Venezuela? 70% dice que va a ganar Maduro. Y el cambio, 10, 8%. Ahora, estos políticos, la clase política venezolana, lee encuestas permanentemente. Y mira, voy ganando y perdiendo. Ven esos datos. Cuando tú te sientas a tomar café con ellos y le dices, mira lo que está en eso, sí, es verdad, hay que cambiar, que no sé, pero le ponen un micrófono y vuelven a lo mismo. Y no les importa a la gente, sino el tema del poder. Y Maduro, resulta que la gente está cansada de la queja. Que Maduro, que Maduro, que Maduro, que Maduro. Ah, y tú no tienes responsabilidad aquí de nada. Y tú, ¿cómo es que va 80% en contra de Maduro y aquí no pasa nada? Pero 80% en contra de Maduro y si hay algunos que tienen como tarea seguir dándole más poder a Maduro, entonces son los escenarios que estamos observando. Participan. Mira, te voy a poner este ejemplo para que todo el país lo entienda. En el Táchira, yo llamé a unas primarias y nadie se quiso contar conmigo. No, que no se contaban conmigo, que si yo me iba de AD se contaban. No se quisieron contar conmigo. O sea, hablan de unidad y no quisieron construir el camino a la unidad, que son las primarias. Sin embargo, como no se quisieron contar conmigo, la Comisión de Garantes de la Sociedad Civil inscribió creo que 80 y tantos candidatos a las alcaldías y a la final de esos 80 y tantos candidatos, algunos renunciaron porque la MU los obligó a renunciar para no ir a primaria. A la final se contaron 12 municipios en primaria para tratar de tener la mayor cantidad de municipios con candidatos de unidad. De esos 12 municipios hubo como 5 candidatos de la MU que se contaron. Y salieron derrotados, nada más ganaron uno. Nosotros logramos ganar candidatos en 11 municipios y la MU ganó candidatos en un municipio. ¿Tú sabes qué hicieron en los municipios donde perdieron? Están desconociendo el proceso y están llamando a las personas a seguir inscribiéndose. Y los candidatos que perdieron y dicen que no se van a inscribir porque es una irresponsabilidad, entonces andan parados en las esquinas de las plazas ofreciéndole la tarjeta de la MU para hacer perder a los candidatos que ganaron en las primarias. Esa es la mejor evidencia, que ellos están negociando. Y no hay que salirse de eso.
No estamos como obstinados de eso. Bueno, y es el pueblo quien tiene la herramienta para acabar con ese negocio político perverso, Kiko. ¿Qué le interesa a la gente? Que la tarjeta de A, de Pedro, de Juan se engorde. La gente lo que le interesa es que pueda existir la posibilidad de que esto pueda cambiar en algún momento. Y con la conducción política de una oposición que lo que está haciendo es engordarle el ego a Maduro y el poder a Maduro, difícilmente se vaya a poder generar. Entonces, por eso te digo, después del 21 de noviembre, mira, como dicen, el cementerio de la política va a seguir creciendo, porque la gente no es tonta, Kiko. La gente quiere ver a los políticos verdaderamente planteando soluciones. Ajá, Lady, ¿qué soluciones planteas tú? Antes que me lo pregunte. Mira, Kiko, si nosotros en el Táchira no defendemos las instituciones democráticas que deben ponerse al servicio de la población en medio de la crisis humanitaria, como lo hemos venido haciendo nosotros, Kiko, el Táchira va a ser un estado forajido, un estado donde no va a importar la vida, ni la salud, ni la humanidad de nadie. En el Táchira tú para poder medianamente sobrevivir tienes que trabajar. La mayoría de las personas asalariadas les toca buscar trabajos alternos. Prácticamente, claro, a veces la economía informal. ¿Y qué sucede? En el Táchira tú no puedes trabajar porque sale la gente del FAE, de la Guardia, los que maneja Bernal, y es una extorsión permanente, y el que medio trabaja para llevar una harina pan y un kilo de queso le quitan la mitad. Una persona enferma para ir a la frontera tiene que pagar para pasar una trocha. Ahora, tú estás diciendo eso de Bernal, fíjate, lo has repetido varias veces, yo lo he oído en el entrevista que te hizo Vladimir. ¿Y qué dice el gobierno? ¿Él te ha llamado? Mira, se hace de la vista gorda, el gobierno se hace de la vista gorda. Mira, ahorita yo acabo de anunciar que se está luchando para que se abra la frontera, las agencias aduanales, todos los días anuncian que se va a abrir. El empresariado fronterizo. Bernal está utilizando eso como una bandera de campaña, pero no quiere abrir la frontera por San Antonio, porque se le acaba el negocio, las mayores trochas y la mayor economía informal la maneja él por San Antonio. Él está ofertando abrir la frontera por Ureña. Claro, por Ureña no tiene el negocio redondo que tiene por San Antonio. Entonces, las agencias aduanales de San Antonio, el empresariado de San Antonio tiene que seguir sometiéndose a generarle los impuestos a él, que esos impuestos no van ni para los hospitales ni para las carreteras, sino para el bolsillo de él. Que, por cierto, no creo que abra San Antonio ahorita porque con eso está pagando la campaña y con eso anda montando la parafernaria de todas las ofertas engañosas que anda haciendo. Entonces, esa es la mejor evidencia, que el gobierno mira para un lado, el gobierno se hace de la vista gorda, mira para un lado. ¿Por qué? Porque están, la oposición se pelea porque están los de la SODI comiendo, porque están allí algunos militares comiendo. Entonces, resuelven un problema, no sé cómo estará la realidad en la milicia, en los organismos militares, pero bueno, a los de allá están contentos y tranquilos porque las trochas ahí le reparten un poquito a ellos también. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno se hace de la vista gorda, pero también el gobierno sabe y está consciente que a Freddy Bernal lo mandaron al Táchira con una misión política de capitalizar a la sociedad tachirense, y lo que hizo fue hacer negocios y pasear con armas de guerra por todas las calles del Táchira. Y eso es justamente lo que el Táchira no va a aceptar. ¿Por qué la fracción de Acción Democrática no plantea ese tema que está planteando en la Asamblea Nacional? Mira, yo lo he planteado en infinidad de oportunidades. En una oportunidad escuché al diputado Correa solicitarle al gobierno la suspensión de las alcabalas, que aniquilaran las alcabalas. Pero bueno, las alcabalas allá siguen, cada día hacen más plata, cada día extorsionan más a los empresarios, a los ciudadanos, a los comerciantes, a todo el mundo. Eso es una locura, lo que es la economía informal del Táchira. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿por qué, si el Táchira es tan peleón, no pelea contra eso? Es que eso es lo que estamos enfrentando nosotros. La población tachirense está exigiendo que los políticos hagamos frente a eso. Entonces, yo lo vengo desarrollando desde mi espacio gubernamental y en este momento políticamente por el escenario electoral. Pero ¿qué pasa? Que los políticos que están aspirando cargos en el Táchira, que están fuera de las propuestas que nosotros estamos haciendo, están peleando con Lady. No, Bernal no existe. Entonces yo no sé si es que de repente tienen ahí negocios también. ¿No será que están enamorados de ti y no te has dado cuenta? No sé. Tú sabes que cuando uno es muchachito y la muchachita no te hace caso, uno empieza a agredirle, la empuja. Mira, no sé, pero creo que los intereses económicos son más fuertes que el amor. Yo creo que es un tema más de economía y no de amor. Ah, caramba. Gracias, Lady, por estar con nosotros. Me siento cercenada en los espacios comerciales porque no me dejabas hablar. Bueno, porque hay corte, la vida tiene que volverme a invitar, no sé. No, pronto. Bueno, para mí un placer estar contigo. Pronto. Y yo sé que hay gente que, fíjate que una vez Ocarí me dijo, es que tú no hablas mal del gobierno. Y digo, mira, un momentico, acá. Aquí la gente sabe lo que está pasando. Lo que no está claro es qué es lo que pasa en la oposición.
que 80%, 90%, todo el mundo rechaza al país, a la gestión de Maduro, y Maduro sigue ahí. Eso es lo que no está claro. Bueno, pero déjame decirte algo, aquí robándome unos minutos. Ujú. La gente no solo rechaza a Maduro y al gobierno, evalúa las encuestas cómo están los líderes nacionales, el rechazo que Todo, tienen. Están todo compitiendo con rechazado. Maduro. Por eso Así te es. digo, los escenarios después del 21 van a ser de verdad totalmente cambiantes. Y el que está apostando a ser segundo o tercero le va a ir mal, porque yo creo que va a quedar en la esquina del olvido. Ojo con ustedes. A las 5 y a las 10, Kikosi por Globovisión.